Muchas bendiciones, mis hermanas. Nueva vez nos encontramos frente a un texto de la palabra del Señor, donde vamos a ver a nuestro Dios como un Dios protector. Vamos a ver a nuestro Dios como un Padre cuidador, un Padre que pone límites. Y también vamos a ver en estos versículos de hoy que vamos a estar tratando, mis hermanas, acerca de la sentencia que Dios dio al hombre. Una vez el hombre no obedeció su ley, no obedeció sus mandatos, y que tristemente nos ha llevado hasta el día de hoy a estar bajo ese juicio, bajo esa misma condenación que Él decretó sobre la vida de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por lo que nuestro texto de gracia lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 3, en el versículo 19. Este nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Te animo para que juntas escudriñemos en estos textos de hoy, mis hermanas, y que seamos edificadas en la palabra del Señor. Ciertamente en esta semana, mis hermanas, nos hemos visto envueltos como país sobre una gran tragedia que se ha dado, donde vimos a muchas personas que hoy en día todavía se encuentran afligidas. Fuimos participantes de una gran pérdida como país, pues a causa de una situación que se dio en un lugar de diversión, muchas personas terminaron perdiendo la vida. Muchas familias perdieron parte de sus miembros y ciertamente esto trajo gran dolor, no solamente para la vida de aquellas familias, sino para la vida de aquellos que estuvimos viendo todas estas cosas en esta semana. Son cosas que ciertamente afligen nuestros corazones, porque no vamos a negar que una vez nos vemos frente a la realidad de lo que es la muerte, frente a la realidad de nosotros perder un ser querido, un ser que amamos. Esto duele. Esto trae gran aflicción a nuestros corazones. Pero quisiera mover esta realidad a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos puede dar consuelo y que nos puede dar respuesta a las preguntas que pudiéramos tener en nuestros corazones. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en cuanto a la vida y la realidad de la muerte es que esto quedó establecido en los primeros días de nuestros padres. Nosotros vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre, en el cual sopló su aliento de vida, y el hombre vino a ser un ser viviente. Por lo que una de las cosas que nosotros debemos de tener claro, mis hermanas, es que la vida viene de Dios. La vida viene de Dios. Dios es el autor de la vida, el que da vida, el que dio vida al hombre. Pero nosotros vemos que una vez Dios creó a este hombre y lo puso en el huerto de Edén que él había creado para que lo cuidase y lo labrase, Dios puso allí, en medio de este huerto, toda clase de fruto. Entre ellos, colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora nosotros no vamos a entrar en cuestionantes de por qué Dios colocó este árbol allí, porque sabemos que Dios es soberano y Él hace en cuanto a su creación como Él quiera. Pero sí lo que debemos de ver, lo que debemos de meditar,
es que Dios colocó al hombre allí en el huerto y le dio este, este mandato al hombre, el cual lo vemos en el capítulo 2 del libro de Génesis, en el versículo 16, donde le vemos decirle al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros vemos que Dios le dio una advertencia al hombre. Le dijo lo que debía y lo que no debía de hacer. Tú puedes comer de todo lo que hay en el huerto, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toques, no comas. Y le dijo claramente lo que acontecería con él si esto llegara a acontecer en su vida, de que él tocara este árbol. Ciertamente morirás. Y es lo que vemos que se cumple una vez el hombre viola ese mandato que Dios le había dado en ese versículo que acabamos de leer. Nosotros vemos que la serpiente sedujo a Eva, la cual cayó en transgresión, la cual fue la primera en tocar de aquel árbol que el Señor le había dicho que no tocaran, y que de hecho también ella estaba consciente de que Dios le había dado esta palabra, porque la vemos citarle esta palabra a la serpiente en el versículo 3 del capítulo 3 de Génesis, diciéndole que Dios le había dicho: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Por lo cual nosotros vemos que Eva estaba claramente entendida en cuanto a lo que le sobrevenía, lo que le pasaría si ellos tocaban del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero nosotros vemos que a pesar de ello, ella junto de Adán decidieron comer de aquel árbol, y esta sentencia terminó cumpliéndose sobre la vida de ambos. Por eso lo vemos, una vez ellos cayeron en transgresión, una vez pecaron, vemos a Dios estableciendo consecuencias sobre sobre su actuar, sobre lo que ellos habían hecho. Porque una de las cosas que nosotros debemos de saber, mis hermanas, que la palabra de Dios es firme. Nuestro Dios es un Dios justo. Y que cuando Él ha establecido una palabra, esa palabra se va a cumplir al pie de la letra. Por lo que esta palabra que Él había establecido en este versículo que acabamos de leer, que acabamos de citar, de que ciertamente si el hombre tocaba aquel árbol iba a morir, vemos que así mismo como Él decretó, como así mismo Él lo estableció, así mismo lo vemos acontecer en la vida del hombre. Por lo que nosotros tenemos ya un panorama claro, podemos ver un panorama claro de dónde viene la muerte, mis hermanas. La muerte vino a causa de nuestro pecado. Una vez entró el pecado en la vida del hombre, al junto del mismo entró la muerte. Por eso nosotros vemos que Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirás, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Nosotros vemos que esta palabra de nuestro Dios fueron firmes,
Y hoy, día a día, vemos que estas palabras se cumplen, así como se cumple esta palabra que Él decretó sobre la vida de la mujer en cuanto al alumbramiento, que con dolor nosotras daríamos a luz nuestros hijos. Asimismo, se cumple día a día esta sentencia que ha caído sobre el hombre de que una vez pecó, el hombre muera. Y día a día vemos esta realidad. Por lo cual esta situación, mis hermanas, que vimos en esta semana, lo que nos debe de llevar a meditar es acerca de la realidad de este Dios que es firme en su palabra, y que esto nos lleve a tener temor, que nos sobrecoja un temor reverente, mis hermanas. Nosotros vemos que en estos días pasados estuvimos hablando acerca del Salmo 90. Hablábamos acerca de la eternidad de este Dios que con amor, que con misericordia puso límites al hombre que el hombre violó. Y veíamos acerca de la realidad de nuestra vida. Veíamos a Moisés referir acerca de la vida del hombre, que la vida del hombre es como la flor que hoy es y mañana a la tarde se seca. Por lo que la realidad de el hecho de que el hombre no es eterno es algo que ha quedado presente, ha quedado marcado hasta el día de hoy, mis hermanas. Y es por ello que todos morimos. Es por ello que para con todos nuestra vida se desparrama como aguas en nuestros dedos que se va. Por lo que la realidad de esta nuestra vida debe de siempre estar presente en nuestros corazones. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver en este libro de Génesis es que Dios dio una promesa al hombre, una promesa de vida, una promesa cumplida el día de hoy, una promesa de un Salvador, el cual daría vida eterna. Porque a pesar de que Dios estableció las consecuencias sobre la vida del hombre, Dios es un Padre amoroso y no dio por perdida la causa del hombre, por lo que nos proveyó de un medio. Por eso vemos el versículo 15 de este libro de Génesis que se nos dice que Él le dio esta promesa a la mujer: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que vamos a ver en estos días que se tiende a conmemorar, mis hermanas. Sí, nuestro Señor murió en una cruz, clavado en una cruz, herido en el calcañar, pero Él terminó aplastando la cabeza de la serpiente. Él terminó con esa sentencia que había sobre nosotros de morir. Y no solo de morir, porque ciertamente vamos a morir. Porque esta palabra que Dios ha decretado ha de cumplirse en el hombre. Por lo cual, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27 nos dice: y de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Está establecido, mis hermanas, que el hombre muera. Eso fue un decreto que Dios estableció. Esa fue la consecuencia de nuestro pecado, por lo cual no debemos de sorprendernos cuando esto acontece. Si nos trae dolor, si nos trae aflicción, pero aquellos que conocemos la palabra de Dios,
no nos es sorpresa, porque Dios ha establecido esto para con el hombre. Y el hombre debe de comprender que una vez esto acontece en su vida, viene el juicio. Por lo que es de allí, mis hermanas, que nosotros debemos de cuidarnos. Cuidar cómo está nuestra vida con Dios. Cuidar si nos hemos reconciliado con este Dios, que es un Dios justo. Un Dios que ha decretado todas las cosas, que ha establecido todas las cosas, que nos ha hecho a su imagen y semejanza, que nos ha hecho para la gloria de su nombre, que nos ha hecho para Él. En esto debemos de meditar, mis hermanas. Nosotros vemos que las consecuencias por causa del pecado del hombre no se hicieron esperar. Dios estableció consecuencias sobre la vida de la serpiente. Dios estableció consecuencias sobre la vida de la mujer. Y Dios estableció consecuencias sobre la vida del hombre. Y Dios estableció consecuencias sobre la vida del hombre de manera general. Por lo cual nosotros vemos que aunque fue a Adán que él le dijo estas palabras en el versículo 19, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta palabra no solamente cayó sobre el hombre, sino que cayó sobre la mujer también, porque ambos habían cometido igual falta. Ambos habían faltado a los mandatos de Dios. Y esta consecuencia, mis hermanas, debemos de saber que ha venido sobre cada uno de nosotros. Por lo cual nosotros debemos de saber que nosotros somos reos de muerte. Que la muerte, una vez nosotros llegamos a este mundo, una vez el Señor permite que nosotros caigamos en el vientre de nuestra madre, ya somos causa de su atención. Ya sus ojos están fijos sobre nosotros. Y ella llevará a cabo su propósito, porque así Dios lo ha establecido. Pero la esperanza que tenemos, mis hermanas, la tenemos en Cristo, porque Él nos ha prometido darnos vida nueva. Él nos ha prometido darnos vida eterna. Él nos ha prometido darnos riquezas, pero no riquezas en esta tierra, sino riquezas en el reino de los cielos. Porque por lo que siempre, mis hermanas, nuestro llamado es a que reflexionemos, a que meditemos en la eternidad de nuestro Dios y lo pasajero de nuestra vida. Hoy nosotros podemos estar y mañana no. Pero debemos de saber que nuestra vida no pasa como pasaría la vida de un ave, como pasaría la vida de una mariposa. Porque una mariposa, un ave, no tiene dentro de sí lo que Dios ha puesto en nosotros. Ahí mismo en el libro de Génesis nosotros vemos que una vez Dios formó al hombre, Él sopló en su nariz aliento de vida. Él puso su espíritu dentro de nosotros. Él puso un alma dentro de nosotros. Por lo cual esta alma que Él puso en nosotros debe de ir a Dios. Debe de dar cuenta a Dios. Nosotros no solamente somos polvo, no solamente somos huesos, somos carne, nosotros somos almas vivientes. Y es por ello que debemos de tener pendiente la realidad de nuestra vida.
que nuestra vida podemos perderla en un momento dado sin ni siquiera darnos cuenta. Pero ¿qué va a pasar con nuestra alma, mis hermanas? ¿Qué va a ser de nuestra alma? ¿A dónde la hemos de llevar? ¿A quién la hemos de entregar? Por lo que siempre nuestro llamado es a refugiarnos en Cristo, el cual nos ha prometido, el cual nos ha dicho, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vamos a hacernos humildes. Vamos a reconocer nuestras faltas delante de Dios. Una de las cosas que nosotros vemos en la actitud de Adán y Eva, al acudir frente al juicio de Dios que se estableció el día que ellos cayeron en transgresión, fue el hecho de ellos querer excusarse. No, fue por causa de la mujer que tú me diste. No, fue por causa de la serpiente me engañó. Pero esto no justificó al hombre. Por lo que Dios tuvo que darle este medio, esta promesa, para que nosotros seamos justificados por medio de Cristo. El hombre no puede justificarse con excusa delante de Dios diciendo, yo no sabía, porque aún el que vive en la isla más remota, Dios le ha dado la posibilidad de comprender, de entender que Él es una persona que tiene un alma dentro de sí, que es una persona que un día está y que mañana no va a estar. Porque la realidad de la vida, mis hermanas, no se ha de esconder. Así que en este tiempo que hemos tenido para reflexionar y para ver que esta realidad en la vida de Adán se cumple día a día en nuestra vida, esta sentencia que ha sido establecida sobre él, de que por cuanto pecamos, ciertamente hemos de morir. Busquemos refugio en el Señor. Porque este juicio que comenzó en el huerto del Edén tendrá su fin en el reino de los cielos, delante del trono blanco. Y allí no habrá excusa. Allí no habrá excusa, mis hermanas. Allí saldrá justificado el que vaya de la mano de Cristo. Aquel que Cristo justifique delante del Padre, este va a ser el que va a ser justificado. Porque por ninguna de nuestras obras seremos justificados, como hemos estado hablando en los versículos pasados. Por lo que reflexionemos, mis hermanas. Este texto es un llamado a la reflexión, un llamado a que podamos comprender que nosotros somos polvo y que en un momento dado, este cuerpo terrenal que nosotros tenemos habrá de ser llevado a su lugar, a la tierra. Pero esta alma que el Señor ha puesto dentro de nosotros debe ir delante de Dios. Y esta es la gran realidad que debemos de saber. ¿Y qué hemos de decir delante de Dios, mis hermanas? ¿Con qué hemos de justificarnos delante de Dios? ¿Con qué hemos de justificarnos, mis hermanas? Reflexionemos en esto en el día de hoy. Padre, gracias. Gracias porque ciertamente, Señor, nuestra vida es como agua que se desparrama entre nuestros dedos. Pero sabemos que en Cristo tú nos has dado esperanza. Nos has dado, oh Señor, riquezas. Nos has mostrado tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos a aferrarnos a este Cristo que vino a dar su vida para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad y para acercarnos a ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, porque cada día más podemos darnos cuenta de la realidad de nuestra vida, que nuestra vida es pasajera.
que nuestra vida es polvo, que nuestra vida es nada. Por lo cual ayúdanos a entregarnos, Señor, a ti, a rendirnos a ti, a darnos a ti, porque para esto fuimos creados, porque fuimos creados para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a comprender este propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.